Hola, soy Mariano Sarabia y quiero invitarte al viaje radial que hacemos cada semana, viajando por el mundo, pero principalmente por nuestro sur, teniendo en cuenta ese concepto de que el sur es más político que geográfico. Esta semana vamos a viajar al Sáhara Occidental, el pueblo saharaui que sigue luchando por su libertad, por su dignidad, por su independencia. El pueblo saharaui con tanta relación con América Latina y también con los luchadores y las tradiciones progresistas de España. ¿Por qué? Porque justamente el Sáhara Occidental, ese territorio que está al sur de Marruecos, sobre el Océano Atlántico, en el noroeste de África, fue una colonia española durante gran parte del siglo XX. Fue una colonia expoliada, una colonia explotada por la España franquista, que sacaba de ahí principalmente los fosfatos y también la pesca. Pero después, a la muerte de Franco, los españoles traicionaron a ese pueblo saharaui y lo entregaron directamente a Marruecos, la nueva potencia imperialista, la nueva potencia colonialista, la nueva potencia ocupante contra la cual los saharauis siguen luchando y siguen librando una guerra indefinida. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas piden un referéndum para que ellos puedan decidir su propio futuro, su propia independencia, pero Marruecos no lo permite. Vamos a conocer este pueblo del corazón del África, este pueblo del norte árabe del África, pero este pueblo que lucha en pleno siglo XXI por su independencia. Mueve es la voz, las ideas de millones, es latido de la tierra, de dolores y de amores. Un pibe con asma peleando en la selva, un pibe con un sueño y otro gol a Inglaterra. Mueves un pañuelo tan blanco como verde, es bandera de colores y un mensaje por las redes. Mueve sentimiento, es el otro, es la pancha, porque mueve es la patria, también es la matria. Movemos la historia de este ramo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje radial en esto que ya hace 4 temporadas hemos denominado entre todos y todas Sur-Sur el eje de los pueblos. Suena Agus Roncón y suena Mueve y nos comenzamos a mover en cada una de las radios, en cada una de las localidades, más de 40 emisores a lo largo de la Patria Grande. Bueno, con las ganas locas de viajar, de conocer la historia de nuestros pueblos, de nuestros territorios, rápidamente los saludo, lo presento. Hoy nuevamente con todo el equipo desplegado aquí en Radio Nexo, Sierras Chicas de la provincia de Córdoba. Mariano Sarabia, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Fede, como debe ser, ¿no? Con todo el equipo, todas y todos, para viajar por la radio, donde quiera que estés, en el Caribe, en los Andes, en la Mesopotamia, en donde sea, nos están escuchando en 5 países y más de 40 radios. Desde Córdoba, les aviso, con muchísimo frío, pero con el corazón caliente. Qué lindo, cada vez que decimos 40 radios, cada escucha del otro lado es una experiencia distinta, ¿no? Nos han llegado muchos mensajitos a lo largo de la semana que si tenemos tiempo los vamos a estar leyendo y desde ya el agradecimiento a cada uno y a cada una de ustedes. Daniela Wirley, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy feliz también de compartir con semejante audiencia y con ustedes un nuevo viaje radial a un pueblo del cual tenemos mucho que aprender y que necesita que no miremos para otro lado. Exactamente, ya nos vamos a introducir. Mariano, habías dicho pasado programa que hoy nos íbamos al África. Exactamente, como hacemos siempre, alternadamente África y América Latina.
Saludamos al Tano Ditria en la consola de sonidos con toda la música. Juan Carlos, el monstruo Ampuero. Completan la selección de Sur, Karina Lombardi en redes sociales. 0351-156-152-999 para que nos dejen algunos mensajitos. Dani, esta semana estalló el WhatsAppero de Sur. Estalló y estamos felices de que participen, así que agenden nomás el número y cualquier mensaje, aporte o saludos serán bienvenidos. Sur, Eje de los Pueblos, en Instagram, en Face, y nos encuentran también en Spotify, donde pueden escuchar todas las temporadas. Daniela Wirley nos marca hacia dónde viajamos hoy. Bienvenidas y bienvenidos al Sáhara Occidental. Un país ocupado, un pueblo en lucha, y con muchísima relación con América Latina. Colonia española durante gran parte del siglo XX, abandonada por España y entregada a Marruecos, la nueva potencia ocupante, pero con un pueblo digno y valiente que sigue luchando por su independencia. Un pueblo que habla árabe, pero también castellano, por su pasado colonial español. Y una lucha que se inició con Mohamed Sidi Brahim Basir, más conocido como Basiri, nuestro personaje de hoy. Ahí está la presentación de Dani Wirley, el Sáhara Occidental. Hacia allí nos vamos, Mariano. Sí, señor. Vamos a ir al Sáhara Occidental, que para que ustedes se ubiquen en el mapa, está... si fuera un arco, el África sería el ángulo superior izquierdo, sería el noroccidente, el noroeste de África, sobre el Océano Atlántico, abajo de Marruecos, arriba de Mauritania. Casi para que ustedes se ubiquen del otro lado del transmisor, casi enfrente de las Islas Canarias, que siguen siendo de España, ¿no es cierto? Que ahí podríamos discurrir y discutir mucho si podemos considerarlas una colonia o no, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. El Sáhara Occidental sí es una colonia, sí es un territorio ocupado, primero, como decía Daniela, ocupado por España desde el siglo XIX, desde la Guerra de África, 1860, etcétera, etcétera. Recordemos que España fue un imperio decadente durante el siglo XIX, después de las independencias de América Latina, y no se resignaba a dejar de ser un imperio, por eso fijó su mirada en el África, y bueno, cuando perdió sobre todo Puerto Rico, las Filipinas, Guam y Cuba, a fines del siglo XIX en manos de Estados Unidos, más se aferró al África, no quería quedar atrás o abajo del tren colonialista, imperialista de Europa, que desde la conferencia de Berlín en 1884 se habían repartido el África como un queso, ¿no? Entonces España se quedó con esa parte del norte de África, parte de Marruecos, compartiéndola con Francia, pero en el Sáhara Occidental se instalaron ellos. Si querés, no sé, vos decime, ¿seguimos ahora? ¿Seguimos después? ¿Hacemos un corte? Vamos haciendo una introducción y ya vamos a continuar un poquito más metiéndonos de lleno en lo que es la historia. Vos lo decías, un territorio en disputa y un pueblo en lucha. Un pueblo dignísimo, un pueblo valiente, con mujeres, con niños, con gente valiosísima que ha sufrido y sufre mucho. Ya vamos a meternos de lleno en la entrevista. Ahora la música que nos ayuda a viajar y a introducirnos en la República Árabe Saharaui Democrática. Esto es Sur, el eje de los pueblos. La cultura del pueblo saharaui es una mezcla entre lo africano y lo berebere, por lo que es rica en todas sus cualidades, tanto en el canto, el baile o la poesía. Las características de la cultura son de origen nómada. La música jaúl es la música tradicional del Sahara Occidental, como todas las músicas de transmisión oral que tienen reglas bastante estrictas, con una serie de modos, ritmos y afinaciones específicas. Dos son los instrumentos básicos, uno el de cuerda, el tindit, y otro el de percusión, el tibal, un tambor tocado casi en exclusividad por las mujeres. Se ha incluido también
En esta cultura la guitarra eléctrica que ha tomado el relevo con éxito, al igual que en otras partes de África. Estamos escuchando un tema de la música tradicional del Sahara Occidental, el estilo Haoul. Nuevas disposiciones provinciales para evitar la circulación del coronavirus. El Gobierno de Córdoba informa las nuevas medidas que estarán en vigencia hasta el domingo 1 de agosto inclusive, en el marco de la pandemia por COVID-19. Quedan habilitadas las reuniones familiares y sociales de hasta 10 personas y se permite la actividad de bingos y casinos con una capacidad de hasta el 40% de ocupación en el rango horario establecido para actividades no esenciales. Además de estas, tienen continuidad todas las demás medidas dispuestas hasta el momento. Las flexibilizaciones son posibles gracias a la mejora en los principales indicadores de la pandemia, como son el tiempo de duplicación de casos y ocupación de camas, que demuestran un leve descenso en relación a los últimos reportes. Además, más de 2 millones de cordobeses ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Respetemos las normas sanitarias y sigamos cuidándonos. Córdoba entre todos. Étnica, toda la música del mundo. Árabe world music, celta, africana, latinoamericana, jazz y fusiones. www.etnicadiscos.com.ar. En Facebook, Étnica Discos. Curso Revoluciones. Con Mariano Sarabia conoceremos las luchas de Washington, Robespierre, Lenin, Mao, Khomeini. Para los que quieren aprender y conocer gente con las mismas inquietudes. Para los amantes de la historia. Los 5 martes de agosto. Inscripciones en www.artistasenvivo.com. Informes al 351-573-8911. O por Facebook, Mariano Sarabia Periodista. Auspician los SRT. Gritemos todos unidos, viva la Internacional.
Continuamos con mucho más de Sur, el eje de los pueblos. Cortito, Mariano, ¿cómo viene el tema del curso? Para la gente que está escuchando del otro lado. Muy bien. La verdad que muy bien. Mucha avidez de la gente, muchos y muchas amantes de la historia, gente que se apasiona por la historia, gente que quiere conocer cosas nuevas, que no necesariamente es especialista en historia, pero quiere conocer cosas nuevas, y gente que quiere conocer otra gente con las mismas inquietudes. Así que bien. Lo bueno, digo, a ver, buscándole un costado positivo a lo que nos ha dejado la pandemia que continúa, es esto de la virtualidad. Quizás antes este tipo de cursos, como los que da vos, Mariano, solamente lo podíamos presenciar quienes vivimos en la provincia de Córdoba. Sí. Hoy no. Eso por un lado, y por otro lado, lo digo porque no me está escuchando ni el dueño de la empresa que organiza, ni mi productor. Pero antes, cada uno que iba tenía que pagar su curso, su inscripción, su no sé qué. Ahora hay familias que se inscriben y lo ven todos. Lo conectan al tele y lo ven todos. A mí me encanta que hagan eso. Al productor no tanto. Bueno, anótense, 156, 152, 999. Saludo mediante el productor de Mariano Sarabia. Nos vamos a introducir... Es más, continuamos conociendo un poquito más. Vale. Sí, porque habíamos dicho cómo habían llegado los españoles al Sáhara Occidental, al norte de África, y después tenemos que ver cómo se produce el conflicto, ¿no es cierto? A partir del 56, a partir de la década del 50 empieza la descolonización de África, y en el 56 se produce la independencia de Marruecos. A partir de ahí, Marruecos empieza a reclamar el Sáhara Occidental como parte de lo que ellos llaman el Gran Marruecos, un proyecto imperial también, colonialista, expansionista. También reclama Mauritania, pero en el 67 la ONU es la que le reclama a España que tiene que descolonizar ese territorio del Sáhara Occidental. En el 68 se crea el Movimiento de Liberación de Zagia, el AMRA y Río de Oro, ¿no es cierto? Que son los nombres que le habían dado los españoles a ese territorio. ¿Rico en qué? ¿Por qué hay tanta avidez? ¿Qué buscan las potencias? Y fosfatos, muchos fosfatos carísimos y mucha riqueza pesquera, un larguísimo litoral marítimo muy rico. En el 69 España lo transforma en una provincia española, como si eso cambiara en algo la realidad colonial, digamos. En el 70 hay manifestaciones en El Ariún, que es la capital del Sáhara Occidental, muertos, heridos, asesinados, desaparecidos, entre ellos Basiri, nuestro personaje de hoy. En el 73 se crea el Frente Polisario. Frente Polisario quiere decir Frente Popular para la Liberación de Zagia, el AMRA y Río de Oro. En el 75 hay una operación terrible entre España, Marruecos y Estados Unidos, con la CIA en el medio, Arabia Saudita metiendo las garras ahí también, y una vergüenza la actuación de Juan Carlos de Borbón, que en ese momento todavía no era rey, estaba siendo preparado para ser rey por Franco, por el dictador Franco, por el genocida Franco, y Juan Carlos de Borbón, traicionando a su propio país, entrega el Sáhara en negociaciones secretas con la CIA. O sea, Juan Carlos de Borbón es lo peor que puede existir, ¿no es cierto? Ladrón, delincuente, espía, contraespía, traidor a España misma, ¿no es cierto? Y por supuesto al Sáhara Occidental, que lo entregan los españoles. Finalmente muere Franco en el interín, los españoles abandonan. Primero, el 6 de noviembre del 75 se produce la Gran Marcha Verde, 25.000, 30.000 marroquíes encabezados por su rey invaden el Sáhara Occidental. Los españoles no hacen nada. No defienden, digamos. En el 26 de febrero se van, abandonan el territorio y los saharauis declaran la independencia. Y ahí empieza una guerra que dura 3 años contra Mauritania. Le ganan a Mauritania, Mauritania se va, renuncia a todas las reclamaciones, pero sigue la guerra con Marruecos, la potencia que queda, hasta el 91. En el 91 hay un alto el fuego, una amnistía, pero bajo los auspicios de la ONU tiene que haber un referéndum de autodeterminación de los pueblos, que iba a ser en febrero del 92 y nunca fue. Hasta hoy no se hizo. Marruecos jamás cumplió
los deberes y los compromisos que asumió en la ONU, por eso fue expulsado de la Unión Africana de Naciones, por eso todos los organismos internacionales reconocen al Frente Polisario como verdadero representante de la República Árabe Saharaui Democrática, y por eso Marruecos es una potencia imperialista, es una potencia colonialista que además tiene un muro de la vergüenza de 800 kilómetros que divide todo el Sáhara Occidental. O sea, hoy el referéndum, Mariano, todavía es el reclamo desde el 92 a esta parte, y actualmente la guerra armada continúa. Y actualmente se reavivó el 13 de noviembre del año pasado, en plena pandemia, el 13 de noviembre del 2020, se reavivó esta guerra, por ahora de baja intensidad, que tiene momentos más calientes, momentos más tranquilos, pero ya al ver que han sido traicionados todo el tiempo por todo el mundo, los saharauis volvieron a las armas para defender su territorio y su gente sobre todo. Así que vamos a hablar, si te parece, para conocer un poquito más a Basiri, pero también para conocer el Sáhara Occidental, con el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Argentina, o si vos querés, representante del Frente Polisario para todo Sudamérica, que es Mohamed Ali Salem, un luchador de toda la vida, y como decimos a veces, un poeta y revolucionario, que en realidad es lo mismo. Se dan la mano y lo escuchamos en Sur Sur, el eje de los pueblos. Muy buenas a todos. Hablar de Mohamed Sid Brahim Lusif, más conocido como Basiri, o del movimiento para la liberación del Sáhara, es hablar de un movimiento que pretendía la liberación del Sáhara Occidental del colonialismo español por vías pacíficas y entendiéndose con el colonialismo español. Y tenía como objetivo la independencia, pero no en un plazo inmediato o corto, sino más bien a un plazo largo y mediante una autonomía que con el tiempo se iba haciendo más amplia. Y la propuesta del movimiento para la liberación del Sáhara Occidental a las autoridades franquistas españolas es de un periodo de 10 a 15 años de transición entre la ocupación española y la independencia total del Sáhara Occidental, del gobierno franquista. Este movimiento para la liberación del Sáhara lo lideraba Mohamed Sid Brahim Lepsir, vuelvo a repetir, más conocido como Basiri, un hombre singular, un hombre que luchó por la libertad de su pueblo, un chaval joven con estudios universitarios, preparado, consciente de la situación política en África, Latinoamérica, Asia, el Magreb y en su país, el Sáhara Occidental. Un nacionalista que España fusiló en junio de 1970. ¿Por qué? Porque en ese momento el colonialismo español no podía concebir la idea de que el Sáhara sea un país independiente y que no dependa de España, o que no sea parte indisoluble de lo que llamaban una grande y libre, el famoso eslogan franquista. No lo podían concebir, lo que convierte al movimiento para la liberación del Sáhara y a su líder Mohamed Sid Brahim Basiri en visionarios. Habían visto en 1968, cuando fundaron el movimiento, lo que España 2 años después no pudo ver. Sur Sur, el eje de los pueblos. Bueno, primera parte de la entrevista que vamos a seguir desglosando, Mariano. Vamos a seguir desglosando para ver quién era Basiri y también para ver qué es el Sáhara Occidental. Por ahí
vos que estás en Catamarca, en Mendoza, en Corrientes, en La Paz, Bolivia o en Santiago de Chile, no has sentido hablar demasiado del Sáhara Occidental, pero hay mucha relación. Y por eso estamos de la mano de Ali, el embajador saharaui en Sudamérica, para que nos ayude. Pero Ali, además, es un gran poeta. Y te voy a leer una poesía, si me permitís. Si le hacemos un lugarcito en Sur, el eje de los pueblos, ya que decimos que los poetas y los revolucionarios son lo mismo, vamos a hacer lugar a la poesía. Esta se llama Mi escuela, Paz se llamaba. Siembran los agresores la tierra. ¿Qué vida es y esperanza de oquedades opacas, de estremecedores alaridos y fúnebres silencios, alambradas, minas, radares que defienden trincheras y muros? Muros que separan hermanos, esposos, amigos, familias. Muros que defienden catervas invasoras, soldaditos que esparcen muerte, odio y dispersión propagan. Y mi patria sigue encadenada. Mi tierra sigue herida, diseminada por cercos y herrumbrosas siembras de la nada. Mi casa vacía de mi vida. Hoy solo, ahí anida la gélida voz de la ausencia, y mi escuela Paz se llamaba. Paz se sigue llamando, pero desde que irrumpieron las hordas sanguinarias, solo conoce muros, minas, abandono, guerra, muerte, silencio, 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 mientras un rebelde bramido nuestro en lomos de esperanza marcha, y con abnegadas manos de sol a sol ahí golpea, de luna a luna golpea, golpeando hacia la vida. Si le prestas atención a la poesía, te marca lo que es vivir bajo la bota de la invasión, ¿no? Básicamente, primero de los españoles y después de Marruecos. Algo que para los latinoamericanos quizás es raro, ¿no? Nosotros hemos vivido y vivimos muchas penurias y muchos problemas y muchos dramas, pero no. No lo conocemos. Por lo menos desde hace 200 años. La mayoría de nosotros no conocemos lo que es vivir ocupados por una potencia extranjera. Nos vamos a la segunda parte de la entrevista. Seguimos hablando de la República Árabe Saharaui Democrática. La figura de Basiri y los compañeros que fundaron con él el movimiento para la liberación del Sáhara son nacionalistas, patriotas, que lo que objetivaban es liberar el Sáhara de la ocupación colonialista, vuelvo a repetir, pero con el menor daño posible mediante vías pacíficas y el entendimiento con el ocupante colonialista, cosa que no ha sido posible, y lo que ha obligado que en junio de 1970, en concreto el 17 de junio, cuando España quería reafirmar de que el Sáhara es una provincia española que en ningún momento puede dependerse de España, organizaron una manifestación al sur de la ciudad, de la capital, El Aaiún, y donde allí han sido masacrados los manifestantes, llegando los muertos a un número de 40 y los heridos más de un centenar, y los máximos líderes detenidos, y a su cabeza Basiri, que a los 2 días de estar en la cárcel del Aaiún de la capital se lo llevaron, y hasta el momento no se sabe de nada de él. Por eso lo que han hecho es fusilarle. Se le sigue considerando un desaparecido, pero realmente yo creo que Basiri realmente ya no puede vivir. Ya no puede vivir. Con lo cual Basiri se podría considerar a todas luces el padre del nacionalismo saharaui. Su legado está presente en la lucha porque seguimos reivindicando lo mismo que ha reivindicado Basiri. Lo que pasa es que ahora lo reivindicamos por la vía armada, dado que con España no ha habido forma de entenderse, y luego España nos ha traicionado como lo ha hecho, entregando el Sáhara a Marruecos, y
Hemos luchado 18 años con Marruecos siguiendo las ideas de Basiri, porque siguen vigentes, porque aún el Sáhara no se ha liberado. Y después de 18 años entramos en un proceso de paz con Marruecos, auspiciado por Naciones Unidas y por la OUA primero y luego la Unión Africana, pero que este proceso de 29 años y meses no ha surtido efecto. El proceso venía para la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, el cese el fuego y el plan de paz entró en vigor el 9 de septiembre de 1991 y en el mismo calendario, para enero de 1992, debería celebrarse el referéndum. Cosa que no ha sido así. Marruecos ha ido delatando, Marruecos ha ido burlándose de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, sin en ningún momento dar su brazo a torcer. Nosotros hemos hecho todas las concesiones posibles. Nadie ha dado para la paz más que los saharauis. 19 años en espera de que se nos permita tener el derecho elemental, fundamental e indispensable de poder decidir nuestro futuro mediante un plebiscito, mediante un referéndum, mediante una consulta popular, cosa que no se nos ha ido, que no se nos ha permitido. Es un derecho que tiene todo el mundo, todos los países democráticos se vota. Nosotros lo que pedimos es eso, es tener el derecho de votar y decidir con nuestro voto nuestro futuro. 29 años y meses no han sido suficientes para nadie para entender el derecho de los saharauis. Por ello, cuando Marruecos vulneró el cese el fuego el 13 de noviembre del año pasado, 2020, nos hemos visto obligados a retomar las armas en esta segunda guerra de liberación del Sáhara que está durando ahora 8 meses. Y seguirá esta guerra hasta liberar el último palmo del Sáhara ocupado por Marruecos, del Sáhara Occidental. Y expandir la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática en todo el Sáhara Occidental, vuelvo a repetir. Y obviamente este es el legado de Basiri. Recuerden ustedes que el actual presidente era uno de los dirigentes del movimiento que fundó ese movimiento junto con Basiri y otros compañeros. Los propios compañeros se han fusionado en el Frente Polisario y han creado con chicos en aquel momento, en el 73, más jóvenes que ellos del Frente Polisario, y todos reivindicamos lo mismo, que es la independencia del Sáhara. Todos los saharauis, independientemente de la corriente política de la cual son, todos convergemos en una cosa, que es el logro de la independencia. Y la vía preferible la van dictando las circunstancias y el tiempo. Hoy por hoy, la vía que hemos vuelto a retomar es la lucha armada. Estoy seguro que si Basiri hubiera vivido, hubiera estado de acuerdo con esto. De todas formas, vuelvo a repetir, Basiri es el padre del nacionalismo. Sur, el eje de los pueblos. جلال سيدي البشر
Continuamos en este noveno viaje de la cuarta temporada de Sur Sur, el eje de los pueblos. Ya en minutos saludamos, el Tucu Gambarte saluda a cada una de las 40 radios que componen la cadena a lo largo de la patria grande. Ya en minutos Mujeres del Sur con Daniela Buirles, ya en minutos La Pelota No Se Mancha, el último bloquecito deportivo. Pero Mariano, continuamos con la entrevista y antes nos quedamos con ganas de una poesía más. Claro, porque qué bárbaro, ¿no? Tener un embajador poeta. Qué maravilla. Si los pueblos tuvieran más poetas como embajadores. Nosotros hemos tenido algunos embajadores, digo, de la República Argentina. Más verseros que poetas. Sí. No es lo mismo verso que poesía. Y siguen hablando y siguen formando parte del Estado. Bueno, pero en este caso es un poetazo que se llama Mohamed Ali Salem, un amigo y un militante de la causa saharaui. Este poema se llama No olvido. No olvido, compañera, la inminente presencia de días atrapados, de amaneceres mutilados en la lóbrega garganta de las noches del exilio. Ni mis años, temprano vividos y roturados, en mis calles natales, añoradas hasta la demencia, mi tierra, lugar de donde vengo, a donde voy, encadenada nación, razón de mi diáspora, de mi lucha y mis alas que no cesan, porque se saben esperados, luna de espera, luna para la nueva primavera, luna de algodón, de pasos, de espera, el rocío busca sus huellas en espinas de acacia, y busca el mar en las olas del desierto y abismo, y el mar sale de sus aguas en pos de sí mismo. Los cervatillos recuerdan un pasado libre y en jacas de nostalgia huyen de los despiadados dardos de los cazadores. Las dunas aguardan voces y ecos del pasado en las tardes de la Yoad, pero nadie vendrá esta tarde, nadie vendrá. En las mañanas de la Yoad, las miradas de los camellos escarban en el sol del poniente y hurgan, inquiriendo por Asued, por Ain el Beida, por los piélagos de la infancia, y los recuerdos son salmos y muajacas y versos de Job que acechan el regocijo del reencuentro. Pero ¿quién vendrá esta noche con el rugido del viento? Remolinos, ventiscas, balidos, bramidos, quejidos y lamentos que emergen de los poros de las cuevas. Las ánimas han vuelto de nuevo a la Leyoad. En el alba vendrá la mar y su blanca espuma, y los chiquillos jugarán de nuevo en el cauce del río. No olvido se llama la poesía y en algún momento decía recordar un pasado de libertad, ¿no? Uh-huh. Es un reclamo actual del pueblo saharaui. Y nosotros en este humilde programa Sur Sur, el eje de los pueblos, aportando nuestro granito de arena para esa causa. Sí, para todas las causas justas, ¿no? Uh-huh. Como decía el Che, ser capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida en cualquier lugar del mundo contra cualquier ser humano. Y en este caso, hay que decirlo con todas las letras, se está cometiendo desde hace décadas una injusticia muy grande contra el pueblo saharaui. En este caso, el infractor es Marruecos. Vamos a la última parte de la entrevista, Mariano. Sí, señor. La escuchamos, dale. La situación actual en el Sáhara Occidental es una situación explosiva. Hay una guerra. Hay hostilidades que están durando, ya dije, 8 meses. A diario se hostiga a las fuerzas ocupantes a lo largo del muro, al norte, en el centro y al sur del muro. Las fuerzas de ocupación marroquí son hostigadas por combatientes del Ejército de Liberación Saharaui. En la parte ocupada se sigue vulnerando los derechos humanos cotidianos. Los saharauis, sobre todo los activistas, son reprimidos a diario. Prueba de ello es Sultana Jaya y su familia, que llevan más de 6 meses encarcelados en su propia casa, donde no pueden moverse para ninguna parte y donde han sido violadas sexualmente ella en su propia casa hará más ahora de 2 meses.
habéis visto las imágenes de una mujer violada por fuerzas de ocupación marroquíes, y no solo ella, sino son cientos de activistas y de saharauis por el mero hecho de pronunciarse y decir somos saharauis o llevar la bandera de la República Saharaui o decir Sahara libre. Por eso mismo se te puede encarcelar, se te puede condenar y puedes desaparecer. En la parte ocupada del Sáhara, del Sáhara es una gran cárcel. Una gran cárcel donde Marruecos hace lo que le viene en gana sin que nadie le diga nada ni le amoneste en ningún momento. El plan de paz ha sido un fracaso. Naciones Unidas ha fracasado estrepitosamente en el Sáhara Occidental. Nosotros no aceptamos ningún otro plan de paz si no hay garantías reales de cumplirlo y con un calendario claro e urgente. Un calendario que se va a aplicar con garantías. Y mientras tanto la guerra va a seguir hasta que el ocupante salga del Sáhara Occidental. Por otra parte, se sigue expoliando las riquezas saharauis. Marruecos se está expoliando sin que los saharauis se beneficien de nada de esto. Siguen habiendo 200.000 refugiados en territorios argelinos. Los componentes de la guerra del Sáhara, todos están a pie. Todos están ahí. En estos 29 años lo único que faltaba era el enfrentamiento bélico y ya ha vuelto desde el 13 de noviembre de 1920, como ya dije. Y esta es una situación realmente inadmisible. Marruecos es un vecino agresor, un vecino ocupante, un vecino incómodo para todos. Para Argelia es incómodo, para nosotros muchísimo, para España lo es, y realmente con Marruecos no hay forma de entenderse. Marruecos solo entiende la vía de la fuerza, la ley de la selva. Obviamente nosotros nos tenemos que defender y nosotros lucharemos hasta la última gota de sangre. Y no es una frase hecha, lucharemos hasta la última gota de sangre por liberar nuestro país. Y ya les digo, esta es la idea de Basiri, esta es la idea de Wali, esta es la idea de Mohamed Abdelaziz, es la idea de todos los que han caído por un Sáhara libre e independiente. Sur, el eje de los pueblos. Concluye la entrevista charlando y escuchando un poquito más de la historia de Basiri, el personaje nuestro de hoy, el padre del nacionalismo saharaui. Lo decía nuestro entrevistado, ¿no? Luchar, y no es una frase hecha, lucharemos hasta el último minuto de nuestras vidas por ver a nuestro país libre. Sí, la verdad, vuelvo con esa misma idea. A nosotros nos puede parecer una frase hecha, porque no tenemos idea lo que es estar en un territorio ocupado, pero te aseguro que los saharauis, las saharauis, esto lo llevan hasta la última consecuencia. Nacen en esa coyuntura, ¿no? En ese contexto. Sí, vos podés nacer o en el territorio ocupado, que es del lado del mar, del muro, que es las 2/3 partes del territorio. Podés nacer en el territorio liberado, que recién ahora se está empezando a desarrollar, con algunas universidades, con algunos pequeños pueblos, ciudades. Y si no, en los campamentos de refugiados de Argelia, Tinduf, principalmente, donde... Casi 200.000 personas, ¿no? Sí, señor. En un estado de extrema pobreza y vulnerabilidad. Y me quedo con una frase que decía recién nuestro entrevistado: la parte ocupada del Sáhara Occidental por Marruecos. Es como una gran cárcel, ¿no? Es una gran cárcel parecido a lo que es Gaza. O casualidad, Marruecos es cómplice del Estado de Israel. Y la última noticia que tenemos es que hace meses Marruecos reconoce la ocupación israelí de Cisjordania, fíjate vos, en contra de los palestinos. Israel reconoce la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental, se cambian figuritas, y Estados Unidos apoya a los dos. Bueno, ahí, cartón lleno, te cierra todo. El ajedrez internacional. Nos vamos a la música. Juan Carlos el Monstruo Ampuero, lo encuentran en Facebook, en Instagram, Étnica Discos, música en Sur. Estamos escuchando a Marien Hassan, nacida en Esmara, Sahara español, ahora ocupado por Marruecos. Ella fue enfermera, compositora
y cantante de música Haul. Mariem es la tercera de una familia de 10 hermanos. En 1975, Mariem tenía 17 años cuando Marruecos inició la Marcha Verde para ocupar el Sahara español. Su familia se trasladó al enclave de Jeriz, próximo a Tifariti, campamento controlado por el Frente Polisario. Desde allí salieron para la Hamada de Tindouf, a un campamento de refugiados en el sudoeste de Argelia. Ha participado en distintos grupos de música saharaui. Con estos grupos viajó a muchísimos países participando en actos culturales con un alto contenido político. La intensidad de la carrera musical de Mariem Hassan, ligada profundamente a la lucha del pueblo saharaui, emergen en entrevistas, reportajes que definen su figura. Mariem Hassan falleció el 22 de agosto de 2015 a los 57 años de edad en Tindouf, en Argelia, y fue una gran luchadora por los derechos saharaui. En Sur Sur es momento de saludar a las radios que nos retransmiten. Arrancamos por Nexo en Villa Allende y nos vamos para la capital cordobesa porque allí nos acompañan FM Providencia, La Ranchada, Radio Libre, FM Sur y UTN de Córdoba. En Córdoba provincia nos escuchan por FM Comunitaria Garabato, San Marcos Sierra, Radio Pueblo FM, FM Joven Oliva, La Ronda, Colonia Carolla, Inédita Cosquín, Tortuga, Alta Gracia, una radio Muchas Voces en Capilla del Monte, Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje, Radio Mística en Brickman, local para Bachasca, Anizacate, de Mendiolaza en la localidad de Mendiolaza, Radio Sierra Come Chingones en San Pedro, Carlos Villano en Villa Carlos Paz, Radio Universidad de Río Cuarto, Radio Notas en Arias y Radio La Minga. La historia desterramos el miedo, hacemos...
Ahí lo escuchábamos al Tucu Adrián Gambarte, el abrazo grande, también parte del equipo de Sur Sur, el eje de los pueblos, saludando aparte, ¿no? Faltan muchísimas todavía radios que componen la cadena Sur Sur. Daniela Wirli, Mujeres del Sur. Mujeres del Sur, hoy la verdad que es un bloque muy especial para compartir con todos ustedes porque en general siempre traigo historias de alguna mujer en particular. Cuando toca África es un tema que nos requiere de investigar, de profundizar, porque siempre tratamos de buscar fuentes oficiales, fuentes legitimadas y cuesta a veces un poco más cuando es algo tan lejano a lo que es más cotidiano cuando nos toca Latinoamérica. Pero Mariano me dijo, vos Dani, quédate tranquila que vas a encontrar un montón. Y la verdad que dudé un poquito, digo, ¿será así? La verdad que sí, me sorprendió muchísimo. Ahí está muy revalorizada la mujer saharaui, muy reconocida, tienen un trabajo y un trayecto que la verdad que es digno de conocer y yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esa historia o este proceso que están transitando las mujeres saharaui, que es una mujer africana, árabe, es musulmana, refugiada, digamos, son como muchos títulos que hacen revalorizar aún más estos derechos que han conquistado. Es como la ala más progresista de la cultura árabe, digamos, de los árabes. Sí. Cuando hemos hablado de mujeres en África y sobre todo en el África árabe, hemos visto verdaderos dramas y en este caso es como decís vos, es distinto. Claro, son mujeres que no tienen que pedir permiso a sus padres o a sus esposos, pueden participar en la política, tienen acceso a la educación, a la profesionalización, a la especialización. La verdad que en ese sentido difiere mucho de lo que por ahí conocemos de otras culturas o de lo que hemos visto en África, y son mujeres que se han encargado principalmente de la reconstrucción, ¿no? De todas las esferas sociales y políticas del pueblo saharaui, porque son las que han organizado sobre todo los campos de refugiados, han organizado las escuelas, los hospitales, los centros culturales, tienen una larga data, digamos, porque como lo contábamos o lo escuchamos en la entrevista recién, o como contabas vos, Mariano, al principio, son mujeres que han participado también en la lucha anticolonial, entonces han aprendido de los movimientos nacionalistas de izquierda, han empezado a luchar hace un tiempo a valorizar esos derechos de las mujeres, la libertad de las mujeres, pero sobre todo también hoy con la organización de los campos de refugiados, con la organización, se han podido organizar, han podido avanzar en ese sentido y han formado el ala feminista, digamos, del Frente Polisario, que es la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que desde ahí tienen como un trabajo muy fuerte en el pueblo saharaui, pero también a nivel internacional, ¿no? Claro. Tienen como una búsqueda de visibilizar su lucha de autodeterminación de los pueblos, de libertad de los pueblos, pero tienen, al hablar también el español, el castellano, y tener esa posibilidad de abrir un poquito más su mensaje de lucha, sobre todo por lo que España están viviendo hacen hoy. un trabajo increíble, y sobre todo hay pueblos dentro de España que también sufren la opresión de Madrid, como los catalanes o los vascos, que son especialmente solidarios con los y las saharauis. Tal cual. Por eso es muy importante este rol y esta pata, digamos, más feminista de la política, donde están participando activamente. Yo quería compartir un extracto de la secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que es Fatma El Mide. Si querés podemos escuchar un ratito, que cuenta un poquito cuál es el trabajo que hacen con la organización, con las mujeres ahí en el pueblo saharaui. Cortito, ella también estuvo a los 7 años, vivió en la comunidad donde fueron, exiliadas, o tuvo que caminar como 7 días con su familia hasta que llegaron a un campo de refugiados, y desde ahí no se movió más. De ahí estudió, fue la primera mujer en participar en una conferencia de las Naciones Unidas, de salir, digamos, del pueblo a defender, así que creo que está bueno poder escuchar. El trabajo consiste en movilizar a las mujeres saharauis para que jueguen un papel importante dentro del movimiento político, pero también para construir una sociedad más equitativa, donde hombres y mujeres pueden tener las mismas oportunidades. Porque lo que esperamos como saharauis es
construir una sociedad moderna donde el día que tengamos la independencia las mujeres pueden continuar trabajando y participando de una manera normal. Ahí lo que escuchamos de Fatma creo que es fundamental, ¿no? Hay dos luchas paralelas que tiene la mujer saharaui, que es el feminismo y la independencia. Ninguna de las dos luchas pueden ir indisociables, separadas. Luchan por la libertad de su pueblo, pero porque también llegado ese momento las mujeres puedan seguir teniendo estos derechos y seguir conquistando en pos de un pueblo, de una nación más igualitaria y más justa para todos. A diferencia de otros lugares, con el acompañamiento de sus compañeros varones. Tal cual, sobre todo porque han escuchado o han visto en la historia que suele suceder que ante las dificultades se unen hombres y mujeres en la lucha, pero llegado el momento de esa victoria o de haber logrado esa meta, bueno, después son desplazadas y no ocupan un lugar de poder o de tomar decisiones en esa instancia, entonces su lucha va de la mano. Gran historia, Daniela Wirli, Mujeres del Sur, cortito. El Tucu Gambarte saluda a las radios y venimos con el cierre, dale. En Sur Sur es momento de saludar a las radios que nos retransmiten. En el país nos escuchan en Radio Tierra Campesina, Radio Señales en San Luis Merlo, Radio FM Mágica Chaco, Radio Kermés en La Pampa, Radio Nef Naranjo en Flor en Saavedra Cava, Radio Aguaribay en Mendoza, Radio Pop Latina San Juan, Radio Estación Sur La Plata, Unión de Radios Solidarias en Caseros, Buenos Aires, Radio Asamblea en Cava, Buenos Aires, Radio Catamarca y Radio La Azotea Mar del Plata. En Radio Copacabana AM a orillas del lago Titicaca, en Chile en Ucamao, en Ecuador en Pichancha Universal y en Venezuela Radio del Sur. Agradecemos y saludamos a todas las radios y sus audiencias que nos retransmiten. El más popular de los deportes tiene su lado B, el fútbol. A pesar de ser un negocio para algunos, con su rodar apasionado, genera amor y solidaridad. Porque, como lo dijo el mejor de todos... Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Últimos minutitos con la historia del deporte. Y en este caso, no solamente que la pelota no se mancha, sino que la pelota sirve como expresión de lucha, como expresión de reivindicación, en este caso, de lo que hemos hablado a lo largo del programa, la autodeterminación del pueblo saharaui, justicia, libertad y demás. Es el laburo que, por un lado, llevan a cabo los dromedarios, que es la selección del pueblo saharaui, que es una selección, esto lo hemos hablado en algún otro Sur-Sur, no reconocida por FIFA. Claro. ¿No? Claro. Como tantas otras. Como tantas, sí. Como hay tantas varias. otras. Sí. Exactamente. Y también digo, el fútbol como muestra de solidaridad. Hay muchos clubes, y nos vamos a enfocar en España, muchos clubes que apoyan la lucha del pueblo saharaui. Hemos anotado un par, el Sevilla, por ejemplo, muy conocido, Tenerife, el Cádiz, y sobre todo nos enfocamos en lo que es la ayuda del Español de Barcelona. Ajá, mira vos. Que constantemente, a lo largo de los años, viene generando campañas solidarias para, lo hemos mencionado, los campos de Tinduf, con casi 200.000 personas en situaciones muy difíciles para vivir. Bueno, el en fútbol... Argelia, en el medio del desierto del Sahara. Exactamente. Que Sahara quiere decir desierto en árabe. Bueno, allí, Imagínate. por ejemplo, el Español de Barcelona genera que los niños y las niñas que viven en esas situaciones, por lo menos, se le haga un poquito más fácil la vida y puedan desarrollar un deporte. Entonces, a lo largo del año van generando campañas para conseguirle los botines, las pelotas, los arcos, las redes y las camisetas. Y aunque sea por un ratito... Son felices. ¿No? Una vez le preguntaron a una psicóloga alemana cómo definiría la felicidad. Y dijo, tirarle una pelota a un niño, eso es. Sos feliz. Y bueno, por un rato, aunque sea. Exactamente. Y la última cortita, aunque no lo crean, desde Marruecos hay un ciberterrorismo para boicotear
cada una de estas campañas solidarias. Mirá Es vos. increíble. Hasta dónde, digo, llega El odio. El odio, ¿no? La fobia, ¿no? Se empiezan a boicotear cada una de estas campañas que digo, rescatamos la del Español de Barcelona, pero son muchos los clubes de España y del mundo que se ponen al lado, codo a codo, del pueblo saharaui. Próximamente, señores y señoras, Belgrano, una campaña por el pueblo saharaui, Club Atlético Belgrano, ¿o no? Que sea el primero. Que sea el primero de Argentina, ¿o no? Lo podemos hacer, ¿Podemos? obvio. Conocemos gente. Tenemos el compromiso de Federico Gaitán. Gente querida, nos vamos, nos hemos pasado un minutito ya, Mariano Sarabia, un placer como siempre viajar. ¿Hacia dónde? La semana que viene nos venimos al terruño, nos venimos a Sudamérica, señores. Dani querida, un gustazo. Igualmente, un gustazo y preparada para la próxima semana. El Tano Ditri en la consola, Juan Carlos el Monstruo Ampuero con la música, Cari Lombardi con las redes sociales, quien les habla, Fede Gaitán, ustedes del otro lado. Entre todos y entre todas hemos viajado una vez más en Sur Sur, el eje de los pueblos. Mueves un pañuelo